Muy buenos días a todos, a todos los que están presentes de diferentes estados de la República, amigos de la Embajada de Canadá, de organismos internacionales que nos acompañan. Muchas gracias por estar presentes en este nuestro segundo webinar con el tema Implementar acciones y proyectos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Muchas gracias a todos por acompañarnos, de verdad. Y estoy convencido de que todos ustedes han escuchado hablar de la Agenda 2030 y que podemos encontrar muchos recursos actualmente en Internet. Ya no es un tema desconocido y hemos querido llevárselo a todos ustedes pues para que podamos iniciar implementando acciones, proyectos en nuestras instituciones en el marco de esta Agenda 2030. No hay que esperar más adelante, no hay que esperar a que pase esta pandemia para iniciar estas acciones. Desde ya podemos empezar a desarrollar proyectos y el día de hoy contamos con la presencia de 3 panelistas de diferentes instituciones que nos van a compartir sus mejores prácticas, sus recomendaciones, nos van a dar una introducción de lo que es la Agenda 2030, cómo podemos implementar proyectos en nuestras instituciones y cómo podemos vincular estos proyectos con el sector productivo. Entonces, será una sesión bastante interesante, muy enriquecedora. Esperemos que nos acompañen hasta el final. Y bueno, no más preámbulos. Quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas. Nos acompaña la maestra Liliana Sánchez, responsable de internacionalización en la Universidad Tecnológica de Querétaro. El maestro Víctor Cámara, director de vinculación en la Universidad Politécnica de Yucatán, Buen y la día. maestra Lorena Solís, coordinadora de reclutamiento y asesor académico del Departamento Internacional del Lambton College en Canadá. Muchas gracias a los 3, bienvenidos. Y bueno, como todos sabemos, la Agenda 2030 consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas. Y todos tenemos algo que hacer, hay que implicarnos en esta agenda. Y entonces, bueno, vamos a escuchar a nuestra primera panelista, la maestra Liliana Sánchez. Adelante, maestra. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Omar. Gracias a todos ustedes por estar aquí conectados, escuchándonos. Esperamos que sea de mucha utilidad esta información. Yo voy a empezar por compartirles pues la fundamentación de dónde sale la Agenda 2030 y un poco del contexto sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, entonces estamos hablando del marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y que nos sirva para implementar proyectos y acciones en la educación superior, que es el área donde nosotros nos estamos desarrollando. Para empezar, quisiera comentarles pues cómo es que surge esta Agenda 2030. En septiembre del año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece esta agenda con la visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 estados miembros de estas Naciones Unidas. Entonces suscriben esta agenda y queda como una guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional hacia el año 2030. Quiere decir que tenemos prácticamente planeados 15 años de esta agenda. Sin embargo, pues en México entramos un poquito tarde y creo que seguimos todavía tarde, por lo que nos decía Omar hace rato, ¿no? No esperemos a que pase la contingencia, la realidad es que ya vamos atrasados con este tema. Sin embargo, hay muchísimas cosas que podemos hacer desde nuestras trincheras y bueno, les comento, en México esta Agenda 2030 se convierte en un plan de acción conjunta para lograr contar con mexicanos libres, sanos y seguros, mexicanos comprometidos con la comunidad, la naturaleza y el medio ambiente, que estén preparados, productivos y sean innovadores, y que estemos trabajando por la igualdad. Para alcanzar el desarrollo sostenible, esta Agenda 2030 nos dice que tenemos 3 grandes esferas que tomar en cuenta. La primera es la inclusión social, que se refiere a eliminar la discriminación, a buscar la equidad de género, la inclusión de las mujeres, eliminar la explotación infantil, por ejemplo, ¿no? En el crecimiento económico es la otra esfera,
donde se pretende buscar un trabajo decente, bien remunerado, el desarrollo de las empresas sustentadas en la tecnología y la innovación. Y la última esfera, que no por menos importante, la que tiene que ver con la protección ambiental para buscar esta sostenibilidad en todos nuestros ámbitos. Para lograrlo, como les decía hace rato, esta Agenda 2030 fue firmada por 193 países que han establecido los Objetivos de Desarrollo Sostenible, identificados como ODS, por sus siglas. Son 17 objetivos, como les comentaba Omar. En esos 17 objetivos se encuentran 169 metas y hay 231 indicadores globales. De esos 231, México ha asignado algunos de ellos para tenerlos como indicadores nacionales, y esta información es del 2017, desde entonces se están definiendo estos indicadores, y ya más adelantito les platicaré cómo va el tema en México. Estos 17 objetivos se reconocen también como objetivos mundiales, hacen un llamado a todo el mundo para adoptar medidas con la finalidad de poner fin a la pobreza, proteger nuestro planeta y garantizar que las personas gocen de paz y prosperidad. Cuando México decide firmar esta Agenda 2030, pues se hace responsable global del compromiso con las grandes causas de la humanidad, porque también además México sugiere que en la agenda se incluyan conceptos clave del desarrollo sostenible, que a mí me parecen muy interesantes y muy importantes, porque son justamente esos huecos que tenemos en nuestra sociedad. Por ejemplo, la inclusión social y económica, que ahora con la contingencia del COVID cada vez se vuelve la brecha mucho más grande. La medición de la pobreza multidimensional. Hay indicadores que se están desarrollando para poder medir esta pobreza, y no solo se refiere a la pobreza económica, sino también en la educación, en la salud, en la nutrición, etcétera. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es un tema que todos sabemos que está álgido y que ahorita lo tenemos sobre el escritorio. El reconocimiento de los derechos de los migrantes, tanto por ser nosotros los mexicanos una población en gran proporción migrante, y también por estar en una zona donde recibimos muchos migrantes del sur. Y finalmente, la conservación de la biodiversidad, que también tenemos ahí problemas serios con la tala inmoderada, la pesca discriminada, etcétera. Pero bueno, hemos hablado que son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Yo no sé si ustedes los conocen, los han leído en alguna parte, algunos de ustedes a lo mejor ya están trabajando en ellos. Les quiero presentar de manera breve estos 17 objetivos, que el primero tiene que ver con el fin de la pobreza. Este objetivo tiene 5 metas, donde lo que se pretende, a grosso modo, es erradicar la pobreza extrema, implantar sistemas de protección social, garantizar servicios básicos y recursos financieros, y desarrollar resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales. Creo que nosotros hemos aprendido a ser muy resilientes ante los desastres ambientales, los terremotos en México, las explosiones, tantas cosas. Y bueno, ahora este tema del COVID nos ha enseñado, somos un pueblo que ha tenido que aprender a ser resiliente. El otro objetivo es el hambre cero. Este tiene que ver con el poner fin al hambre. Ahorita va a ser un objetivo cada vez más complicado de lograr y que requiere cada vez más esfuerzo. En México el tema del hambre se está haciendo todavía más grande la brecha con el tema del COVID. La pobreza extrema está aumentando a cerca de 30 millones de personas cuando se tenía considerado alrededor de 15, 20 millones. Con el tema del COVID vamos a tener este tema todavía más complicado. También dentro de las metas en este objetivo está poner fin a todas las formas de malnutrición, el enseñar prácticas agrícolas sostenibles y resilientes, el desarrollar una productividad agrícola a pequeña escala y aumentar la inversión en agricultura, entre otras metas. Otro de los objetivos es la salud y el bienestar. Aquí se pretende reducir la tasa de mortalidad materna al reconocer que la madre es el pilar de la familia y el sostén de los hijos, por lo que es sumamente importante luchar por preservar su vida.
También eliminar la mortalidad infantil, poner fin a las enfermedades transmisibles, prevenir y tratar el abuso de drogas y alcohol, garantizar acceso a salud sexual y reproductiva y a la planificación familiar, entre otras metas. El cuarto objetivo es la educación de calidad. Este nos impacta directamente, pero no significa que los demás objetivos no podamos desarrollar proyectos o orientar proyectos hacia estos objetivos. En cuanto al de educación de calidad, lo que se pretende es lograr un acceso para todos en los niveles de educación, desde preescolar hasta educación superior, que esta educación sea de calidad, que el acceso sea igualitario, que aumente el desarrollo de las competencias para acceder al empleo, que eliminemos la disparidad de género y de los colectivos vulnerables, fomentemos la educación global para el desarrollo sostenible y que se aumenten las becas para enseñanza superior. El quinto objetivo es la igualdad de género. Esta lo que pretende es poner fin a la discriminación, eliminar todas las formas de violencia de género, eliminar el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina, reconocer el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico, mejorar el uso de tecnologías de la información. El sexto es el agua limpia y el saneamiento. Aquí lo que se pretende es lograr el acceso a agua potable para todos, que todos cuenten con servicios de saneamiento e higiene, reducir la contaminación y las aguas residuales, aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos y implementar acciones para una gestión integral de recursos hídricos. Los recursos hídricos no se pueden hacer o considerar por estados de la República, tienen que ser considerados por cuencas hidrológicas que se comparten entre estados y ahí tiene que desarrollarse políticas públicas que hagan una gestión integral de este recurso. El objetivo número 7 tiene que ver con la energía asequible y no contaminante. Aquí lo que se pretende es garantizar un acceso universal a la energía, que aumente el uso de las energías renovables y que se duplique la tasa de eficiencia energética. El octavo objetivo, trabajo decente y crecimiento económico. Aquí será muy interesante poder investigar a qué se refieren con trabajo decente. El mantenimiento del crecimiento económico, buscar elevar la productividad a la vez que se busca la diversificación, el uso de tecnología y el desarrollo de innovaciones, fomentar la pequeña y mediana empresa, mejorar la producción y el consumo eficiente y respetuoso, reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios, es decir, hay que buscar reducir a los ninis, no estarles dando becas, erradicar la esclavitud, la trata y el trabajo infantil, proteger los derechos laborales. El noveno tiene que ver con la industria, innovación y infraestructura. Aquí se pretende desarrollar infraestructura sostenible, promoción de industrias inclusivas y sostenibles, aumentar el acceso a las pymes a servicios financieros, desarrollar tecnología limpia, aumentar la investigación científica, por ejemplo. El objetivo 10 es la reducción de las desigualdades, incrementar los ingresos de la población pobre hasta en el 40%, promoción de la inclusión social, económica y política, garantizar la igualdad de oportunidades, facilitar la migración y las políticas migratorias. El objetivo número 11 habla de las ciudades y comunidades sostenibles. Creo que ya varios estados de la República, seguramente ustedes conocen, han estado trabajando en este sentido, en las comunidades sostenibles. Una de las metas de este objetivo es asegurar el acceso a la vivienda, proporcionar acceso a transporte público. ¿Por qué? Porque se pretende reducir el uso de vehículos personales o particulares para que contaminemos menos y también liberemos un poco la cantidad de la carga vehicular en nuestras ciudades y eso va a aumentar también pues la velocidad en los traslados, etcétera, ¿no? Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible y proporcionar zonas verdes y espacios públicos seguros. El objetivo número 12 es la producción y el consumo responsable. Este tiene que ver con el uso eficiente de los recursos naturales, reducir el desperdicio de alimentos, gestionar los desechos y productos químicos, prevenir, reducir, reciclar y reutilizar desechos. Esa es una práctica que ya tenemos muchos años haciendo, yo creo que en todas nuestras universidades. Adopción de prácticas sostenibles en empresas, adquisiciones públicas sostenibles,
lograr un turismo sustentable, que también ya está de moda, el turismo ecológico de aventura, sostenible, se está trabajando en ello. El objetivo 13 tiene que ver con la acción por el clima, aquí tiene que ver con el fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación, mejorar la educación y la sensibilización al medio ambiente. El objetivo número 14 tiene que ver con la vida submarina, aquí es prevenir y reducir la contaminación marina, regular la explotación pesquera sostenible, combatir pesca ilegal accesible, entre otras muchas metas más que tiene, se tiene 7 metas. El objetivo número 15 habla de la vida de ecosistemas terrestres, tiene que ver con la gestión sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, combatir la caza furtiva y especies protegidas, y la integración de planes sensibles al medio ambiente. El objetivo 16 de la paz, justicia e instituciones sólidas busca reducir todas las formas de violencia, erradicar el maltrato y explotación infantil, por ejemplo, promocionar el acceso a la justicia, la reducción de la corrupción y el soborno, fomento de la participación ciudadana, entre otras metas. Y finalmente, el objetivo 17 tiene que ver con las alianzas para lograr los objetivos. Una de sus metas es movilizar los recursos domésticos para recaudación fiscal, movilizar recursos financieros adicionales, reestructuración de la deuda, promoción de inversiones en países menos adelantados, mejora el traspaso de tecnología, promoción de tecnologías ecológicamente racionales, creación de bancos de tecnología, promoción de comercio multilateral universal, entre otras metas. Ahora bien, pues a lo que nos trae, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotras, las universidades e instituciones de educación superior? En noviembre del 2018, en la conferencia anual de ANUYES, hubo una presentación precisamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México. Hice un extracto, esta es la presentación que se mostró en ese momento, y solamente saqué aquí el tema de la academia, ¿no? Lo que tiene que ver con las instituciones. Hay un trabajo ya bastante avanzado, como les decía, en el 2017 se empezó a trabajar muy fuertemente desde el gobierno federal, invitando a la Comisión Nacional de Gobernadores y a otras instancias, muchas instancias como CONACYT también, a que participaran en el desarrollo de proyectos y de establecimiento sobre todo de políticas y estrategias para lograr estos objetivos de la agenda. Se hizo una consulta ciudadana, los temas más votados es la educación y el agua, el cambio climático, la salud y la energía, la seguridad alimentaria, el envejecimiento y la sociedad digital. Aquí hay una página web que ya que les completamos la presentación podrán consultar, tiene información muy interesante de lo que hasta este momento la sociedad en su conjunto ha revisado sobre esta agenda. Está la participación de muchas instituciones educativas a nivel nacional que están trabajando en el desarrollo de estos indicadores nacionales y de estas estrategias para lograr cumplir con los objetivos. ANUYES, entonces, a partir de esto, desarrolló un documento que también les vamos a compartir, que se llama Visión y Acción 2030, en donde establece precisamente las estrategias a seguir por parte de esta asociación y menciona que los modelos educativos en el mundo están cambiando de manera acelerada. Creo que ahora con el tema del COVID todavía más, estamos transitando a este trabajo en línea que es complejo, que nos aventamos al ruedo sin dominarlo y que, bueno, finalmente vamos a tener que establecer estas estrategias en nuestra nueva normalidad. Se transita de la premisa de estabilidad a la turbulencia en el entorno, la idea de permanencia de los saberes a la aceptación de su rápida obsolescencia, del abordaje rígido y disciplinario al flexible interdisciplinario, de la rutina a la creatividad y la innovación, del trabajo en el aula al aprendizaje en los entornos sociales y productivos y del enfoque local a un enfoque global. Estamos en una comunidad global, no podemos estar pensando en que las acciones que nosotros realizamos no tienen un impacto a nivel general. Esta lámina me gusta porque nos habla de las dimensiones del desarrollo propuesto en esta Agenda 2030. En primer lugar, agrupa 5 objetivos que tienen que ver con las personas libres, sanas y seguras. Es el objetivo del fin de la pobreza, del cero hambre, salud y bienestar, el agua limpia y la paz y la justicia.
Otra dimensión es que tengamos personas preparadas, productivas, innovadoras, y tenemos ahí estos 4 objetivos que apoyan esta dimensión. Y finalmente, la dimensión de personas comprometidas con las ciudades, la naturaleza y el medio ambiente. Finalmente, la cuarta dimensión tiene que ver con las personas unidas, trabajando para no dejar a nadie atrás. Si se fijan, todo eso tiene que ver con una visión global. Ya no existe este tema de la competitividad y el individualismo. Tenemos que pensar en el otro y actuar por nosotros y para el otro, para que podamos lograr estos objetivos de paz y prosperidad, de salud y desarrollo. Este párrafo que les pongo aquí, me lo encontré el día de ayer buscando información, me gustó. Germán Molina Carrillo, en la revista digital de Proceso, el 9 de noviembre de 2019, apuntó que los esfuerzos de nuestro señor presidente serán en vano si los ciudadanos no comprendemos que también debemos cambiar nuestra mentalidad, ya que se requiere entretejer a partir de los valores y principios del humanismo, contar con un espíritu innovador, pensamiento crítico, responsabilidad social, capacidad para la toma de decisiones, trabajo en equipo, inteligencia social y emocional, aptitud para establecer relaciones interpersonales y una participación social activa para afrontar juntos la descomposición social que vive el país y la crisis de valores que día a día afecta la vida de los mexicanos. Si se fijan, todo lo que este señor está enunciando aquí son habilidades blandas. Estas son las que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes, lograr abrir su mente y su espíritu para ser seres prósperos, pero también solidarios. Les agradezco mucho. Aquí tienen las referencias de donde obtuve la información. Esto sería mi presentación, que es el fundamento de la Agenda 2030. Y bueno, le doy paso a Omar. Muchas gracias, Omar, por invitarme. Muchas gracias, maestra, por esta participación bastante interesante. Y efectivamente, como les mencionaba, la maestra Liliana nos dio, ¿verdad? Nos explicó cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es importante conocerlos. Obviamente, la mayoría ya ha escuchado hablar de ellos, algunos los implementan en sus instituciones, pero no está de más que sepamos para qué es cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y la mayoría de las instituciones ha implementado proyectos y acciones, sobre todo en cuestiones, en temas de ambientales, energía, naturaleza, pero es importante implementar otro tipo de áreas, o sea, de realmente ver estas habilidades blandas, preocuparnos por el otro, o sea, de ser conscientes a nuestros estudiantes, a nuestras instituciones, que tenemos que ser más humanos y que estamos en un mundo globalizado justamente. No podemos pensar solamente en llevar a cabo acciones de manera local. Efectivamente, los proyectos locales van a trascender, pero ese es lo más importante, que los proyectos que desarrollemos no se queden en la localidad, sino que trasciendan, que sean sostenibles, y eso es lo que vamos a estar viendo en el transcurso de este seminario, y ahorita vamos a ver más tips y más recomendaciones. Muchas gracias, maestra Liliana, por esta participación, muchas felicidades, y ahora continuamos con la maestra Lorena Solís de Lambton College. Adelante, Lorena. Le agradezco mucho, Omar, la invitación para participar en este webinar, que me parece de un tema muy importante para todos, y también le agradezco a la maestra Liliana porque dejó un marco excelente para presentarles algunos proyectos que Lambton College ha realizado en estos temas. Para estar un poco en contexto, les platico brevemente acerca de Lambton College. Lambton es un colegio público que se encuentra en la provincia de Ontario. Déjenme ver si. Este es el mapa de Canadá, y entonces ustedes pueden ver aquí, pueden ver dónde están nuestros 3 campus. Nosotros tenemos el campus principal en la ciudad de Sarnia, que está en la puntita más sureña de todo el mapa de Canadá. Entonces el clima aquí es bastante agradable. Estamos en la frontera con el estado de Michigan, con Estados Unidos, y estamos en la orilla de uno de los grandes lagos, que es el lago Hurón. Así que la ciudad es muy, muy agradable. Como les decía, el college es un colegio público que pertenece al gobierno y no tenemos fines de lucro.
Esto nos ha permitido participar desde hace varios años con la coordinación de universidades tecnológicas y politécnicas en varios proyectos que nos han permitido tener a los estudiantes mexicanos aquí, que siempre nos hacen muy felices tenerlos por acá, ¿no? Yo trabajo en el college, en el departamento internacional, soy la coordinadora de reclutamiento de estudiantes internacionales para toda Latinoamérica, Ucrania, Filipinas y Bangladesh. Esto hace que yo esté viajando constantemente a diferentes países para atraer más estudiantes internacionales al college. Es muy importante notar que la región en donde está el college, en Sarnia, es una región petrolera. Afuera de la ciudad hay una zona industrial muy, muy grande que concentra 40% de la industria de Ontario en temas de petróleo. Hay más de 10 refinerías y están muchas plantas de producción química como Exxon, Shell, British Petroleum. Aquí se fabrica la gasolina que usamos en todo Ontario. Entonces, siempre es importante notar eso porque, bueno, nuestros programas están relacionados o muy relacionados a esa área. Tenemos programas de ingenierías de producción química, instrumentación y control, y todo lo que se refiere a negocios y tecnologías de la información. Nosotros, por ejemplo, no tenemos programas de arte, sino solamente de negocios, ingenierías y tecnologías de la información. El año pasado nosotros inauguramos 3 edificios nuevos. Esta relación que tenemos con la industria de las refinerías y las plantas de producción química nos han dado muchos buenos resultados. El año pasado, en 2019, fuimos número 1 en investigación aplicada. Esta investigación y este número 1 pues nos trajo muchos beneficios, ya que recibimos donaciones tanto del gobierno como de la industria para hacer estos nuevos edificios. Ya los estudiantes de movilidad de las universidades tecnológicas y politécnicas que nos visitaron en el programa de movilidad del año pasado disfrutaron de estos nuevos edificios. Y bueno, los invito también a que participen con nosotros. Tenemos una serie de webinars acerca de investigación que compartí con Omar para que él se los haga llegar y pues si gustan participen también con ellos. Lo que ofrecemos mayormente a nuestros estudiantes internacionales son programas de posgrado con una duración de 2 años. Eso hace que los estudiantes que vienen a estudiar, pues después de graduarse puedan quedarse en Canadá a trabajar y volverse residentes permanentes o ciudadanos si ellos lo desean. Y ese es el objetivo de muchos de los estudiantes, ¿no? Bueno, ya entrando en el tema de la Agenda 2030, yo les quiero presentar 2 ejemplos de proyectos que hemos hecho y que se relacionan con los objetivos de la agenda. El primero se relaciona más con el fin de la pobreza, pero como ustedes van a ver, pues realmente todos los objetivos o muchos de los objetivos se interrelacionan entre sí. No se quedan suscritos a un solo de los objetivos, sino que pues pueden compartir varios, ¿no? El proyecto que yo les quiero compartir se llama One Seed, que en español significa una semilla. Con este proyecto, Lambton College participó en el Campeonato Mundial Enactus en 2019. Para que todos ustedes sepan, Enactus es una institución internacional que agrupa a más de 40 países y 1,600 universidades en todo el mundo. Es una institución sin fines de lucro que funciona como una red de empresarios, estudiantes universitarios y líderes académicos que tienen como fin realizar programas de desarrollo social, siempre tratando de buscar objetivos de esos proyectos que radiquen en la justicia social. Y bueno, nosotros presentamos este proyecto de One Seed el año pasado en el Campeonato Mundial en San José, California, y resultamos ganadores mundiales. Esto es muy importante porque pues, en Enactus participan, como les decía, 1,600 universidades de todo el mundo, del Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos, de toda Latinoamérica, y pues para nosotros es un gran orgullo haber sido ganadores. ¿Cómo nació este proyecto? Bueno, nosotros estos proyectos los realizamos a través de ideas de los estudiantes. Son ellos los que proponen las ideas. Nosotros empezamos con este proyecto en 2012, en junio de 2012, con un estudiante que venía de la región de Casaca, en Zambia.
Esto está en África. A través de la realización de este proyecto, hasta 2019 se logró beneficiar a más de 600,000 personas en Zambia y se generaron más de 137 millones de dólares. En noviembre de 2019 se midió y este era el resultado que teníamos hasta ese momento. Cuando el estudiante se acercó con nosotros, él lo que quería era llevar a esa región que está formada por 14 aldeas, llevar paneles solares, porque ellos no tenían luz, no tenían agua potable y no tenían transporte adecuado hacia otras zonas. Cuando los maestros y los líderes académicos empezaron a investigar la situación en ese lugar, se dieron cuenta de que primero Zambia, en una lista de la OCDE que tiene 187 países, me parece, Zambia es el número 163 en desarrollo, es de los más pobres. El 81% de las personas de Zambia están por debajo de la línea de la pobreza extrema, ganan menos de $1 diario y con eso tienen que subsistir. Y 71% de los zambianos no ganan suficiente como para cubrir sus necesidades nutricionales diarias. Entonces, todos están con hambre, sufriendo de hambre. Cuando nosotros fuimos para allá a Zambia, vimos que la región, no, como les decía, no tenía agua, no tenía electricidad, es una zona muy árida, casi nunca llueve, y ellos lo que hacían para subsistir era sembrar maíz. La forma en que sembraban el maíz era una forma tradicional que había sido pasada de generación a generación, y ellos lo seguían haciendo siempre igual, pero sus maíces pues eran muy raquíticos, muy pequeños y no tenían casi nutrientes. Lo que ellos hacían era echar un puñado de semillas en la tierra y esperar a ver cuáles germinaban. Y cuando había agua, pues eso se lo daba, y a veces cuando ellos podían tener agua de otros lados eran aguas negras. Entonces, bueno, lo que nosotros le dijimos al estudiante es que los paneles solares no iban a resolver la situación de pobreza de la comunidad. Por otra parte, las chozas en donde viven, pues no podían sostener los paneles solares. Se tendrían que haber puesto en donde ellos sembraban, por ejemplo. Entonces, la situación iba a ser a lo mejor peor para ellos, ¿no? De manera que lo que se determinó fue que se les iba a ayudar a enseñarles a sembrar de una manera canadiense. Entonces, con herramientas muy fáciles, como por ejemplo un palo que medía la profundidad a donde se debía de poner la semilla, se les enseñó a qué distancia y qué profundidad se debía de sembrar. Y se les dijo que nada más tenían que poner una semilla en vez de muchas, porque si ponen muchas, pues entre sí se roban los nutrientes de la tierra y por eso también no salen también los elotes y los maíces. Entonces, por eso se llama One Seed el proyecto, porque se les enseñó que pusieran una sola semilla. Después de algunos meses, la producción de maíz se incrementó muchísimo, tuvieron muy buenos resultados y entonces empezaron a tener ganancias, a tener ahorros, a tener una mejor nutrición porque empezaron a sembrar otras cosas y por fin se logró crear que estas personas salieran de la pobreza extrema y además de eso que se creara una clase media en Zambia. Todas estas personas salieron de la pobreza y además ahora podían ahorrar. La forma en que se les enseñó a sembrar fue con una irrigación por goteo y de una forma que no erosionara la tierra. Con esto se logró también, por otra parte, de una manera secundaria, que los niños empezaran a ir más a la escuela. Las escuelas antes no tenían luz y no tenían agua y además, pues había muy pocos niños en la escuela, como se ve del lado izquierdo, porque tenían que ir a ayudarles a sus papás a sembrar. Pero después de que se logró esta mejora en los cultivos, pues se logró un incremento de 50% de las inscripciones en el primer año y se les dieron algunos talleres de computación sin internet, porque pues no hay red de internet ahí, pero sí empezaron a ver las iPads y las computadoras para empezar a entrar en ese mundo digital. Este sistema de agricultura One Seed ahora forma parte del programa educativo en Zambia y se da en 145 primarias ya como parte del currículum y en 12 secundarias. Esto es para garantizar que más de 75,000 estudiantes ahora reciban información de cómo garantizar su nutrición para toda la vida.
Otra de las cosas que tuvo como un efecto secundario fue que la clínica que tenían ahí de maternidad tampoco tenía electricidad ni agua. Y como ven en la figura de la izquierda, hasta las gallinas andaban ahí por la clínica de maternidad. Y pues se logró construir con las ganancias del proyecto una clínica nueva. Y hay 2 de nuestras estudiantes que estaban, cuando se estaba construyendo la nueva clínica. Y más de 4,000 personas ahora pueden ir a esa clínica y ya no tienen que caminar 2 horas y esperar mucho tiempo para ser atendidos. Otra de las cosas que se logró fue que con las ganancias y la creación de la clase media se crearon también empresarios. En 2017 se creó la primera mini empresa que salió de las ganancias de ese proyecto de One Seed, en el que les enseñamos a utilizar los cultivos de cacahuate para crear una empresa de cacahuate, o ¿cómo le llaman? Mantequilla de maní, creo que así le llaman en español. Se llama Hippie Peanut Butter, y con eso lograron incrementar las ganancias por hectárea, que antes eran de $300 a $6,000 por hectárea. Como ven, pues son cosas que poco a poco van creciendo, empiezan con una cosa y terminan de muchas otras maneras. Este programa, pues ahorita ya tiene 8 años que está corriendo y empezó con una cosa muy sencilla, ¿no? Un estudiante que vino a decir que pues él quería ayudar a su comunidad. Yo les invito a que entren a la página de Enactus, que es enactus.org, para que conozcan más acerca de esta red mundial de proyectos de emprendedurismo social y que pues inscriban a sus instituciones si todavía no lo han hecho. Los estudiantes que han venido con nosotros a los programas de movilidad han participado durante su estancia en Enactus y siempre han estado muy contentos y han querido regresar a México para apoyarlo en sus países. No sé si lo han logrado o no, pero ellos siempre quieren llevarlo a sus instituciones. Otro de los proyectos que yo les quería compartir y que a lo mejor es un poco más sencillo es un proyecto que se relaciona con el objetivo número 2, que es el de hambre cero. Este proyecto se llama Empty Bowls, platos vacíos. Bueno, este proyecto es para recordar a la comunidad de Lambton College que hay personas en otros lugares o en otros países o en nuestra misma comunidad que tienen su plato vacío y que no tienen que comer. Empieza con los estudiantes del taller de cerámica. Aquí tenemos un taller de cerámica donde los estudiantes crean muchas piezas, pero parte de las piezas que crean son platos hondos para participar en este evento. Cada año se selecciona una institución que va a recibir los beneficios de este evento. Y entonces, por ejemplo, pueden ser los bancos de comida que hay aquí en la comunidad para las personas pobres o las casas donde reciben mujeres que salen de sus casas por maltrato y que van a unas casas mientras encuentran qué hacer, ¿no? Esta foto de la izquierda les muestra uno de esos bancos de comida que son para personas en situación de calle. Entonces, bueno, los estudiantes crean los platos y las personas vienen al evento, pagan un boleto por entrar y todo lo que se hace es a través de donaciones y de actividades de voluntariado. Por ejemplo, los estudiantes son los meseros y siempre son los estudiantes internacionales los que participan como meseros y como hosts en el programa. El entretenimiento también está a cargo de los estudiantes, entonces a veces ha habido bailes de la India o muchachos mexicanos que presentan el jarabe tapatío, gente que pues le gusta cantar o que le gusta tocar. También invitamos a las bandas y orquestas de las escuelas preparatorias y secundarias para que participen. Y algunas de las celebridades de la comunidad pues también participan ahí, asisten al evento y crean su propio plato para después rifarlo. Por ejemplo, la presidenta del college crea su propio plato. Ahí vemos del lado derecho a un policía que fue muy famoso porque logró rescatar a una familia de un incendio. Y aquí en Lambton College nació y creció uno de los astronautas canadienses más famosos, que fue comandante de la Estación Espacial Internacional, que se llama Chris Hadfield. Él también nos acompaña en esos eventos y hace su plato para compartir. Lo que hacemos es que los restaurantes que quieran participar donan la cena, que es básicamente sopa y pan. Entonces, las personas entran en el evento, escogen su plato, que después de que termine el evento se pueden llevar a su casa.
Y cuando se sientan, pues ahí les sirven la sopa y el pan que los negocios nos donan. Ellos traen a gente de los restaurantes para que sirvan los platillos y pueden servirse varias veces, ¿no? Y bueno, ya cuando terminamos también hay una rifa y juegos en donde pues diferentes negocios locales donan cosas para las rifas. Todo lo que nosotros ganamos ahí pues se entrega, a alguna institución que requiera de fondos para acabar con el hambre, como les decía. Entonces esto es pues un poco más fácil de organizar, es un evento anual y siempre es muy bien recibido por toda la comunidad. Pues estos son los 2 ejemplos que yo les quería compartir del Lambton College y les agradezco su atención. Gracias, Omar. Lorena, muchas gracias por tu presentación, por los ejemplos que nos acabas de brindar. Y son bastante interesantes y como tú bien has mencionado, o sea, de una cosa pequeña, ¿verdad? De un simple proyecto pueden venir cosas muy grandes y pueden trascender. Y me llama mucho la atención que mencionaste 2 palabras claves en estos proyectos que a mí me parecen que lo son, que son también donaciones y voluntariado. Muchas de las veces los responsables de cooperación internacional o las universidades dicen, bueno, pero es que no hay recurso. ¿De dónde vamos a sacar el recurso para implementar estos proyectos? Pues justamente es donde nos corresponde a nosotros como responsables, como de enlaces del área internacional o de implementar estos proyectos, justamente de ir a tocar puertas, ¿verdad? De buscar con organismos internacionales, de buscar con organismos locales, asociaciones, con el gobierno local también, o hay mucha gente de otras instituciones, no precisamente de donde nosotros podemos trabajar, que están dispuestos a colaborar en proyectos de este tipo y en hacer voluntariado a cambio de nada. Solo lo que quieren ellos es justamente ayudar. Y estos proyectos justamente lo que hacen y permiten es cruzar y ir más lejos, o sea, cruzar fronteras, ¿ok? Entonces, muchas gracias por esta participación, Lorena, y efectivamente hay que darnos a la tarea de buscar y de implementar este tipo de proyectos en nuestras instituciones, que ya los hay, pero efectivamente, como tú bien mencionabas en tu presentación, es que nosotros tenemos que ver los objetivos de desarrollo sostenible y ver en dónde vamos a encajar nuestros proyectos, asociar nuestros proyectos a esos objetivos de desarrollo sostenible para darles más impacto, para que realmente darlos a conocer y tengan mucho más impacto, tanto local, territorial, a nivel de regional y que pueda ir más lejos hasta un nivel internacional. Entonces, muchas gracias, Lorena. Yo quiero compartirles, antes de continuar con el siguiente panelista, porque hay algunos responsables, algunos enlaces internacionales que me han dicho, bueno, pero ¿cómo hago justamente para yo hacer acciones de la Agenda 2030, ¿verdad? Desde ahorita, desde casa, desde la universidad, ¿cómo puedo hacer esto? Yo quiero compartirles, voy a abrir unas imágenes que compartí en mis redes sociales el 21 de mayo, justamente, que fue el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Y aquí, bueno, dije, bueno, vamos a asociar este Día Mundial, ¿sí?, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y puse aquí estos 3 objetivos, que este Día Mundial, pues, encaja perfectamente en el objetivo número 1, que es el fin de la pobreza, igualdad de género y reducción de las desigualdades. Y entonces decimos, ¿pero esto qué? ¿En qué impacta? Pues efectivamente nosotros de esta manera difundimos estos objetivos de desarrollo sostenible. Damos a conocer a nuestros estudiantes, a la comunidad universitaria, este tipo de acciones a través de esta difusión de días mundiales o internacionales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí asocié estos objetivos de desarrollo sostenible a este Día Mundial de la Diversidad Cultural. Y también lo que hice fue esta otra imagen, que las voy a compartir. Por ejemplo, también fue el 20 de mayo, el Día Mundial de las Abejas. Y por ahí también compartí en mis redes sociales esta imagen, donde ponía, únete al compromiso virtual con las abejas el 20 de mayo, que encaja perfectamente en estos 2 objetivos de desarrollo sostenible, que es hambre cero, vida de ecosistemas terrestres, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues estamos invitando a los jóvenes a que
hagan acciones en el marco de estos días mundiales o internacionales, que es importante. De esa manera, son acciones de internacionalización en casa en el marco de la Agenda 2030. Y de este tipo de acciones es de donde nacen se van generando otro tipo de proyectos. Y bueno, y también, nada más rapidito, quisiera compartirles esta página de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU, que opera desde el 2012. Aquí está la liga, también se las vamos a compartir cuando les enviemos la información del seminario. Hay algunos que me han dicho, bueno, pero ¿cómo hacemos proyectos? Podemos hacer acciones, pero no proyectos. Claro que podemos hacer proyectos. Y en esta página, ¿verdad? De hecho, ustedes pueden ser miembros de esta red. Y obviamente aquí vienen como justamente hay un banco de proyectos, ¿sí? ¿Quiénes son? Entonces, voy a entrar aquí al banco de proyectos rápidamente. Ustedes los pueden visitar, pueden verlos, ¿sí? Producción de biodiesel proveniente de aceites, productos derivados del pez, albergues escolares de conciencia, cultura y ambiente. Entonces, estos proyectos pueden servirnos de referencia para nosotros implementarlos también en nuestras instituciones. Y no solamente de referencia, sino de unirnos a estos proyectos que de alguna manera también son tanto territoriales como internacionales. Y aquí viene también cómo unirse a esta red. Y hay algunos miembros ya que me llamó mucho la atención, que ya hay miembros de las universidades tecnológicas y politécnicas. Por ejemplo, por ahí vi a la Universidad Tecnológica de Tabasco, aquí está la Universidad también Tecnológica de Altamira, la de Mérida, la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México. Entonces, así como estas acciones, ustedes también pueden crear, es importante no solo crearlas, sino formar parte de estas redes que justamente desarrollan proyectos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, solamente era para hacer una pequeña recomendaciones a todos ustedes y vamos a continuar con el seminario. Muchas gracias, Lorena, por tu participación de nuevo y ahora continuamos con el maestro Víctor Cámara, director de vinculación de la Universidad Politécnica de Yucatán. Adelante, Víctor. Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes a todos y a todas que están pues aquí esta tarde conectados. Y bueno, ya tuvimos ahorita como que un marco muy interesante que nos ha planteado primero Lili, ¿no? Sobre el contexto de los ODS. Ya con Lorena también vimos incluso cómo se están haciendo proyectos transnacionales, ¿no? Ellos desde Canadá, cómo han estado trabajando en otros países y cómo están involucrando a sus mismas carreras, sus mismos programas educativos. Y precisamente un poco ahorita de lo que platicaba Omar, en el sentido de que hay muchas dudas en cómo inicio, ¿no? ¿Cómo empiezo a trabajar o a implementar algún proyecto de los ODS o relacionado con los ODS en mi institución? Y es un poco de lo que vamos a platicar ahorita. Precisamente ahora, a principios de este año, en febrero, se realizó en Cuba esta primera reunión de ministras y ministros y altas autoridades de educación superior del IELSAT, que es un instituto que depende de la UNESCO, y parte de lo que ellos estuvieron trabajando es este documento que es la contribución precisamente de las instituciones de educación superior o de la educación superior a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces aquí ellos plantean que desde luego el principal objetivo, la principal forma como nosotros las instituciones de educación superior podemos aportar es desde luego a la formación, que digamos esta sería la función prioritaria de las instituciones de educación superior. Pero adicionalmente a esto, ellos sacan dos acciones muy puntuales como las universidades podemos aportar. La siguiente es la investigación. A lo mejor en el contexto de las universidades tecnológicas y de las politécnicas, no todas realizamos investigación
o incluso investigación científica. En algunos casos nos enfocamos un poco a la investigación aplicada, pero la investigación, ¿cómo podemos transferir precisamente ese conocimiento? Y que de hecho, en este caso tendría todavía mucho más valor la investigación aplicada de las aulas y cómo lo podemos llevar ahora precisamente a la aplicación. Y esto se vincula precisamente con la tercera actividad, que es a través de actividades o acciones puntuales relacionadas con la extensión. Y bueno, entonces ahora quedaría la duda de, bueno, está muy padre esto, pero ¿hacia qué objetivos, no? ¿Cuáles de los 17 objetivos son a los que yo me debería enfocar? Precisamente ya también le platicaba un poco acerca del documento Visión y Acción 2030 de la NUYES que publicaron en el 2018, y en el marco para hacer este documento precisamente lo enfocan en los ODS. Coincide al igual que la educación de calidad, el objetivo 4 es el prioritario para las instituciones, cómo debemos o cómo es necesario que vayamos mejorando la calidad de la educación en todos los niveles educativos, no nada más educación superior, pero además sacan 7 otros objetivos, incluso con acciones ya muy puntuales de cómo debemos o cuáles podemos ir abordando. Por ejemplo, en el tema de hambre cero, en donde inclusive ellos ya se enfocan hacia el objetivo 2.4 a la vez, donde va acciones que vayan a incrementar la productividad y la producción, ¿no? Como veíamos en el ejemplo del Lambton College, que desde luego estaban enfocados hacia incrementar la productividad y la producción, que por ende lleva a la parte de disminuir o tratar de llegar a esta parte del hambre cero, ¿no? El objetivo 3, salud y bienestar, que puntualmente tiene los objetivos 3.11, 3.13, 3.4, 3.9, que es precisamente cómo a través de actividades de investigación y desarrollo podemos a lo mejor trabajar en parte de o incidir en las vacunas y medicamentos, sistemas de alerta temprana, ¿no? Que esto es un tema que ahorita también vemos toda esa parte de las pandemias. Muchos de los sistemas de alerta temprana son los que están funcionando y es conocimiento que se debería generar desde las instituciones de educación superior. Y bueno, por ejemplo, también cómo reducir sustancialmente el número de muertes, enfermedades, por conceptos de contaminación, tanto del agua, del aire, etcétera. El objetivo 6, que precisamente se vincula ya con la parte de la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, que aquí va en lo mismo, ¿no? Cómo podemos generar tecnologías, mecanismos que nos ayuden a la parte de la reducción de la contaminación, pero también uno muy importante, la gestión del agua, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que el agua pueda llevarse a los lugares donde hoy no tienen? Y esto a lo mejor estaría relacionado, por ejemplo, las universidades que tienen temas relacionados con logística. Bueno, pues aquí es donde se puede, hay un área de oportunidad de cómo podemos desarrollar algún tipo de proyecto que nos permita avanzar en esta parte de la gestión del agua, por poner un ejemplo. El objetivo número 8, que tiene que ver con el trabajo decente y crecimiento económico. Aquí entran, por ejemplo, acciones puntuales de emprendimiento, creatividad, innovación, porque al final del día este objetivo también se enfoca en cómo podemos fomentar el autoempleo y bueno, desde luego la parte del emprendimiento, creatividad e innovación tienen un papel muy importante en ese sentido. El objetivo 9, industria, innovación e infraestructura, que puntualmente aquí las acciones o hacia donde podríamos enfocarnos es hacia la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica que existe, pero también el desarrollo de tecnologías nacionales, investigación y nuevamente el tema de la innovación. ¿Cómo podemos desde las instituciones de educación superior generar innovación? El objetivo 10, que tiene que ver con la reducción de las desigualdades, y aquí mucho son cosas que a lo mejor nosotros podemos empezar a hacer desde nuestra institución. Cómo nosotros podemos empezar a generar acciones muy puntuales en nuestra institución que vayan enfocadas al tema de la inclusión social, por ejemplo, de la inclusión económica, dar la accesibilidad para que podamos garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de la educación superior de cualquier persona que así lo desee. Y finalmente, acción por el clima. El objetivo 13, que puntualmente igual esta guía de la NUYES, se enfoca hacia mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad
humana e institucional en relación con la mitigación al cambio climático. Y bueno, aquí entonces ya empezamos a tener un marco, un panorama de hacia qué objetivos de los 17, bueno, aquí ya nos están dando 8 muy puntuales en los cuales podríamos empezar a trabajar. Pero la pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar? Y precisamente la red que nos estaba platicando hace un momento, Omar, ellos desarrollaron este documento en el cual ya vienen acciones muy puntuales, cómo podemos empezar a trabajar en los ODS en las universidades. Ellos sacan primero 5 pasos muy puntuales, y el primero es conocer e identificar lo que ya se está haciendo. En muchas ocasiones, en nuestras instituciones ya se están desarrollando acciones muy puntuales. A lo mejor algún docente tiene ya algunas inquietudes o está realizando algo, pero desafortunadamente no lo conocemos. Entonces, esta parte sería el tema del reconocimiento, identificar y conocer qué es lo que se está haciendo en nuestra institución, pero también en el entorno. Luego pasaríamos a una etapa de adaptación estratégica, donde vienen 2 pasos. El primero sería apropiarse de la Agenda 2030. Esto es que nuestra institución empiece, y aquí vendrían muchas actividades relacionadas con la difusión, ¿no? Un poco lo que comentaba Omar, ¿no? Hacer este vínculo de cómo estos días mundiales se van relacionando, ¿no? Que empecemos a ser más conscientes de que la Agenda 2030 debe ser nuestro día a día. Y el otro paso, que sería el tercero, es ya un poco más estratégico, que es identificar prioridades, oportunidades y debilidades que tenemos en nuestra institución para empezar la implementación de actividades muy puntuales. Y finalmente estaríamos ya con la parte o la etapa del principio organizador, en donde son 2 pasos adicionales, que el primero sería integrar, implementar, incorporar los ODS en la institución. Entonces aquí tendría que ver mucho cómo involucramos a toda la institución, desde la parte de la rectoría, la dirección general, dependiendo del modelo, y cómo en la parte de la planeación, en todos los sentidos, tendrían que estar integrados los ODS para que toda la institución precisamente esté orientada hacia ahí y no sean esos esfuerzos aislados, que pudimos identificar a lo mejor en el primer paso. Para entonces, ahora sí, vamos a empezar a implementar, pero muy importante, la parte del monitoreo, la evaluación y desde luego la comunicación de todas las actividades y acciones que nosotros estamos desarrollando. El socializar las actividades en torno a los ODS que nuestra institución tanto se adentra, pero desde luego también hacia afuera, que es lo que nos va a permitir esta vinculación de pronto internacional. Y a veces las mismas instituciones como que no les queda muy claro, bueno, ok, yo cumplo con el objetivo 4, que es el donde hablamos del tema de la educación de calidad, pero ¿por qué yo tendría que involucrarme más, no? En ese mismo documento, Sustainable Development Solutions Network, establecen una simbiosis entre los beneficios y lo que aporta tanto las instituciones de educación superior, pero también lo que los ODS aportan a las instituciones de educación superior. Al final del día, esto es un ganar-ganar. Establecen 5 dimensiones, una que tiene que ver con el tema del conocimiento, una que tiene que ver con el tema del aprendizaje, desde luego, otro que tiene que ver con la ejemplaridad, el impacto, que bueno, aquí además hay un tema muy interesante porque a través de la participación de los ODS pueden ayudarnos a generar recursos para la institución. Hay fondos internacionales principalmente que buscan precisamente apoyar a instituciones que estén trabajando en torno a los ODS. Entonces también puede ser una fuente de generación de ingresos, pero al final tenemos el eslabón de la colaboración, porque del lado de los ODS, de lo que los ODS aportan a las universidades, pues es precisamente una colaboración con nuevos socios estratégicos, tanto externos como internos. Y es donde empieza esta colaboración, esta cooperación, esta vinculación. Y del lado de las instituciones, lo que nosotros aportamos hacia los ODS es el desarrollo de liderazgos intersectoriales
que se orientan precisamente hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, acá es donde se suma a la ecuación el objetivo 17, las alianzas para lograr los objetivos, porque al final del día, los objetivos de desarrollo sostenible solo se pueden lograr con el compromiso decidido a favor de alianzas mundiales y la cooperación. Entonces, la vinculación es donde aparece como un elemento clave, pero la vinculación sería una actividad estratégica, una acción inicial, porque de la vinculación pasaríamos a la cooperación, y precisamente lo puse separado, porque a veces se nos pierde el término de la cooperación, porque pues nos quedamos con el típico de que, ay, no quiere cooperar para la iglesia, no quiere cooperar pues para armar la tanda, o ahorita para cooperar para la comida, lo que sea, la cooperacha famosa, y hemos transgiversado un poco el término cooperar, y lo hemos llevado hacia una parte más de ayuda, tal vez en el mejor de los casos, pero inclusive a veces es hasta un poco de que, pues está bien, ahí te voy a cooperar, ¿no? Hasta como que un poco despectivo, pero no, cooperación viene de conjuntamente operar. Vamos a operar este proyecto, lo vamos a estar ejecutando conjuntamente. No eres tú más por aquí y yo por allá, sino que conjuntamente vamos a operar este proyecto. Y por eso es la cooperación. Aunque yo me iría un poco más hacia la colaboración, porque la cooperación tal vez se podría quedar en un término de gestión de proyectos conjunta, pero la colaboración, igual vuelvo a separar, colaborar, conjuntamente laborar, trabajar. Ahora sí es meternos, ensuciarnos la mano, como diríamos corrientemente, para ambas instituciones o las instituciones que fueran, estemos trabajando de manera conjunta. Visto de otro punto, la vinculación entonces, según esta definición de Víctor Alcántar y José Luis Marcos, es precisamente ese medio a través del cual las universidades podemos interactuar. Es de entrada nuestro canal para poder vincularnos, interactuar con todo el sector externo, empresa, gobierno, instituciones de educación superior, sus sociedades, desde luego, tanto a nivel local, nacional e internacional, y a través de una coordinación eficaz y eficiente de todas las funciones que hacemos en la universidad, que tienen que ver con la docencia, la investigación, la extensión de la cultura y, desde luego, los servicios que como institución ofrecemos. Al final del día, esto trae ciertos beneficios, como es favorecer precisamente esta capacidad que tenemos de instituciones para relacionarnos con los diferentes sectores productivos, social y añadiría aquí a la definición gubernamental en acciones de beneficio mutuo. Es un ganar-ganar para todas precisamente estos sectores con los cuales nos interactuamos, y al final el principal beneficio que vamos a obtener es favorecer el posicionamiento estratégico de nuestra institución. Si pasamos a algo más coloquial, vemos un piloto y un copiloto. Ambos están manejando el avión. No es el piloto el que lleva y el copiloto es nada más el asistente. Lo podemos ver claramente en esta imagen, cómo cada quien tiene sus respectivos controles. Entre los dos, en ciertos momentos, toman el mando del avión y hay operaciones que tienen que realizar ambos al mismo tiempo. Esa es la cooperación. Pero esta cooperación, copilotaje en este caso, no sería posible si no existiera una vinculación efectiva, si no existieran esos vínculos estrechos y fuertes entre el piloto y el copiloto. Porque imagínense, ¿no? Que de pronto el piloto no confía en el copiloto, que el piloto o viceversa, ¿no? Es tanta esta interacción que debe haber entre ambos, que eso es precisamente lo que nosotros debemos buscar con la vinculación, tener esta vinculación efectiva que nos permita generar esos lazos estrechos, esos vínculos estrechos, para ahora sí empezar a fomentar esa cooperación. Una vinculación que deben hacer desde las instituciones de educación superior, en la cual debemos involucrar desde luego al gobierno, por supuesto al sector privado y ya más allá del famoso triple hélice, la cuádruple hélice, porque ahora también ya involucramos a la sociedad. Y alrededor de
los ODS, es decir, el centro de esta vinculación estratégica que nos va a generar la cooperación deben ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ya para finalizar, les quiero presentar aquí un ejemplo de un prototipo, un piloto, perdón, que hicimos en la Universidad Politécnica de Yucatán, precisamente con la asignatura de Cognitive Skills and Creativity, que es una asignatura transversal que tanto las universidades tecnológicas como las politécnicas tenemos, y que bueno, lo que hicimos aquí fue orientar un proyecto final que involucró las dos unidades de la asignatura hacia el objetivo de hambre cero, hacia el objetivo de salud y bienestar y hacia el de industrial, innovación e infraestructura. De pasadita también logramos darle a la acción por el clima y también a la parte de las ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles. ¿Qué hicimos primero? Identificar problemáticas, que nuestros estudiantes se sensibilicen bajo este marco en el cual nosotros les orientamos sobre qué problemáticas hay en su entorno. No tenemos que estar pensando de inicio en otros países, sino qué es lo que tenemos en nuestro entorno, qué problemáticas hay alrededor de estos ODS. Empezar a generar alternativas de solución, identificar precisamente una solución, pero además esta solución la tengo que socializar, o sea, tengo que empatizar y tengo que acercarme con las personas que están padeciendo este problema para ver si en efecto mi propuesta les va a ayudar y les va a servir y esto nos va a dar la aceptabilidad de esta solución. Para al final generar, en nuestro caso, una propuesta tecnológica, llegar hasta una parte de un prototipo funcional de preferencia. Todo, desde luego, a través de ciertas metodologías que están orientadas desde la identificación de problemas hasta la generación de prototipos. Ese fue uno de los ejemplos que se generaron. Es una propuesta de un robot que puede ir en las cosechas, que puede ir identificando el tipo de cultivos y a partir de esto va a ir mejorando la forma de cómo se van entregando nutrientes a través de fertilización o incluso fumigación. Definitivamente le pega al objetivo 2, pero también tiene que ver con el objetivo 3 porque evita que los campesinos estén expuestos directamente a productos agroquímicos que les generan cáncer, pero también tiene que ver con el tema de innovación y también, desde luego, tiene que ver con el tema de acción por el clima, solo por poner algún ejemplo de los proyectos que se generaron en este piloto que corrimos precisamente en el cuatrimestre anterior. Involucramos a la academia, pero sobre todo desde adentro, porque fueron nuestros mismos docentes quienes participaron en el ejercicio. Involucramos al gobierno porque a través de ciertas secretarías, ellos fueron quienes nos ayudaron un poco a definir hacia dónde orientar, pero más que nada en la parte de la evaluación, ¿no? Entonces ellos también empiezan a sensibilizarse con estas propuestas. Involucramos a la iniciativa privada porque ellos también participaron en la parte de la evaluación y desde luego a la sociedad, ¿no? Que en esa parte del empatizar, para que sean ellos quienes nos puedan dar una retroalimentación si de verdad este proyecto, la gente que tiene el problema, le puede funcionar. Y todos, al final del día, terminamos hablando alrededor de los ODS. Conocimos e identificamos lo que ya se estaba haciendo, porque ya se estaban haciendo ejercicios aislados y lo que hicimos fue encauzarlos para a través de conocer qué es lo que estaba sucediendo en nuestra institución. Desde luego nos empezamos a apropiar con los ODS, identificamos mucho más en nuestro caso la parte de las oportunidades, porque la Universidad Politécnica de Yucatán tiene este enfoque, una orientación hacia la industria 4.0, tecnologías como inteligencia artificial, big data, robótica computacional. Entonces, en ese marco generamos esta parte de las oportunidades e integramos todos los ODS ya a una currícula, en este caso a la asignatura de Cognitive Skills and Creativity, y al final hicimos incluso estrategias de comunicación. Invitamos a los medios de comunicación para que ellos también sean testigos de esta presentación en un ejercicio que también empieza a socializar y que además esto se vuelve ya parte para hacer esta vinculación, que sería la etapa en la que estamos ahorita. Tenemos un proyecto que queremos iniciar. Empezamos a trabajar con los diferentes actores, pero es mucho más fácil si nosotros empezamos a hablar en el mismo lenguaje que serían los ODS y entonces también empezamos a trabajar esto. Lo que esperaríamos ahora es que nos lleve al siguiente nivel, que es la cooperación.
que a partir de ese proyecto, que por ejemplo el haber involucrado a la Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicación del Gobierno del Estado, que a la vez está trabajando con el instituto que se encarga de ver todo el tema de movilidad, desarrollo urbano y territorial. Por ejemplo, tuvimos proyectos que estaban enfocados hacia el tema de la movilidad urbana y ya les interesó, ya se contactaron con los estudiantes, entonces empieza a crecer este círculo, esta vinculación, empieza a generar ahorita los primeros indicios de una cooperación, esperando que la podamos llevar a una colaboración. Y esto es lo que precisamente también podría ser en un contexto internacional. Por ejemplo, este proyecto a lo mejor hoy está en una parte muy incipiente, este carrito, pero a lo mejor se podría vincular con el proyecto que está trabajando el Lambton College, que tiene que ver con cultivos, ¿no? Entonces, con ciertas adaptaciones y todo, podría incluso incrementar mucho más la productividad de esos cultivos, en ese caso particular de maíz. Y bueno, ya finalizo con esta frase del secretario general de las Naciones Unidas: cuando la cooperación internacional funciona, el mundo sale ganando. Entonces, pues les dejo aquí las referencias de los documentos, los descargables, que bueno, supongo que ya luego Omar les hará llegar para que puedan empezar con acciones muy puntuales a trabajar en estos temas. Y pues, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por tu participación. Muchas felicidades. Bastante interesante la información que nos compartiste y los ejemplos. Yo creo que a muchos de nosotros nos han servido para ver de alguna manera cómo poder, qué camino poder tomar para empezar a emprender con algunos proyectos. Y me llamó mucho la atención justamente la última frase: ¿qué tenemos que hacer justamente para lograr esta meta de un mundo realmente que tengan impacto los proyectos, que haya esta cooperación internacional? Pues lo primero es empezar a trabajar justamente, o sea, tener el tiempo para desarrollar los proyectos. Muchas veces no los visualizamos o tenemos las ideas, pero ahí se quedan. Lo importante para que esto tenga éxito es ponernos a desarrollarlos, o sea, realmente darnos el tiempo de que esto sea posible. Y hay un objetivo de desarrollo sostenible que yo creo que nos gusta mucho a todos, sobre todo los que hacemos la cooperación internacional, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 17, que es justamente alianzas para lograr los objetivos. Esa es la clave. ¿Cómo voy a lograr los objetivos de desarrollo sostenible? Ahí está, en el número 17. Las alianzas es lo que debemos hacer, es lo que debemos de fortalecer. Y las alianzas no solamente deben de ser con el extranjero, debemos de empezar a hacer alianzas dentro de nuestras propias instituciones, alianzas con la parte académica, alianzas con la dirección de vinculación, alianzas con los directores de todas las áreas, alianzas con todos los estudiantes, con todos los administrativos, alianzas con los gobiernos locales. O sea, eso es la clave para que esto sea posible, las alianzas. Entonces, muchas gracias, Víctor. Y ahora vamos a continuar con algunas preguntas que nuestros participantes nos enviaron. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es: ¿cómo medir la efectividad de las acciones emprendidas de los proyectos? ¿A quién le gustaría contestar esta pregunta? ¿Cómo medir la efectividad de las acciones emprendidas de los proyectos? Si quieres, yo puedo aportar, Omar. Mira, Adelante, para medir la efectividad de las acciones siempre es importante tener en cuenta desde el principio cuál es el objetivo del proyecto. Entonces, eso sería como lo primero, ¿no? Nosotros lo que utilizamos son marcos de resultados que tienen indicadores para la evaluación del proyecto. Entonces siempre hay que estar contando, ¿no? Contando cuánto dinero se ganó, o contando cuántas personas se impactaron, o contando cuál fue el cambio. Obviamente va a haber un cambio con el proyecto, eso es lo que nosotros queremos lograr. Entonces el cambio pues se puede medir a través de indicadores que evalúan los logros, que evalúan las actividades, por ejemplo, cómo se realizó y quiénes fueron los participantes, cuántas personas fueron, el impacto
colateral que puede haber, como les comentaba yo con el proyecto de One Seed, pues se logró también la clínica, las escuelas, la electricidad, etcétera, ¿no? También se puede tener indicadores de los procesos, cómo se van ajustando y cómo se van adaptando a lo que va pasando durante el proyecto. Es muy importante siempre, pues, entender que las cosas van a cambiar. Se hace un plan, pero al final siempre hay cosas inesperadas que van cambiando, pero eso no quiere decir que dejemos de marcar el objetivo inicial. Y también es importante medir los recursos. Yo les quería comentar que la red de Enactus brinda apoyo financiero a las instituciones que se inscriben con ellos, porque ellos tienen patrocinadores. Por ejemplo, en México los patrocinadores que recuerdo yo ahorita son, por ejemplo, Coca-Cola, Citibank. Ellos donan dinero a Enactus para que las instituciones puedan llevar a cabo sus proyectos. O sea, nosotros no hubiéramos tenido dinero para ir 58 veces a Zambia si es que no tuviéramos patrocinadores. Entonces, todo depende de lo que ustedes quieran hacer y siempre, pues, saber que no tienen que competir con nadie, sino que son las propias cosas de ustedes lo que tienen que llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, si no es necesario ir hasta Zambia para hacer las cosas, en México hay muchas comunidades que requieren ayuda y que pues a lo mejor están cerca de las universidades tecnológicas donde ustedes participan. Y a lo mejor ustedes no tienen a los estudiantes de que hagan cerámica, pero a lo mejor sí tienen artesanos de su comunidad que hacen los platos o que hagan alguna otra cosa. O sea, la idea se puede modificar, pero siempre tomando en cuenta que la evaluación va a estar de acuerdo con el objetivo que uno tiene desde el principio. Muy bien. Muchas gracias, Lorena. ¿Alguien más que quisiera aportar algo a esta pregunta? A mí nada más quisiera como que enfatizar en esta parte que comentaba Lorena. Muchas veces el gran error que cometemos en la parte de medir los resultados es que desde el principio, desde que estamos en la parte de la planeación, en que estamos definiendo los objetivos, no definimos correctamente qué es lo que queremos medir. Y ahí es donde está el error. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa medir? Nos interesa un indicador que nos diga cuántos eventos hicimos, cuántas acciones. Ok, debe tener un propósito. Y si eso es lo que queremos medir, si eso nos va a servir, está bien, ¿no? Entonces, ahí podría ser un indicio. Pero si lo que queremos medir es el impacto que van a generar esas acciones, incluso muchas veces vamos a tener que irnos hasta medios externos para obtener la información. Si lo que queremos medir es si realmente, no sé, por ejemplo, este carrito incidió en que menos personas se enfermen de cáncer por estar expuestos a agroquímicos, de entrada va a ser una medición que vamos a tener a largo plazo, va a ser un tiempo considerable que vamos a empezar a ver los resultados y muchas veces inclusive no van a ser ni siquiera a través de indicadores propios que vamos a ir generando. Entonces, sí es muy importante que desde que nos sentemos a planear, a pensar qué queremos hacer, tengamos muy claro para qué. Y entonces definir a partir de ahí qué es lo que vamos a medir para ver si en efecto eso que estamos proponiendo va a cubrir ese objetivo. Porque si no, no tiene caso. A veces nos perdemos en cantidades de indicadores que no nos aportan nada y que por el contrario sí nos desgastan mucho en estar obteniendo información. Entonces no tienen que ser 100 indicadores, a veces con 5 o 6 indicadores de impacto podemos tener una precisión muy buena para poder evaluar el éxito precisamente de nuestras acciones. Es correcto. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo ver la sustentabilidad dentro del aula? ¿Por qué se deja esta responsabilidad a la materia de formación sociocultural si no está especificada en los programas de estudio? ¿Cómo llevar a cabo una planificación de actividades? ¿Alguien que nos quiera apoyar con esta respuesta? Yo, Omar. Mira, Adelante. yo creo que es importante, y bien lo decía Víctor hace rato, el que se establezca una estrategia institucional, que desde las propias autoridades universitarias establezcan dentro de los objetivos estratégicos el tema de la sustentabilidad. A partir de ello puede ser un tema transversal, no necesariamente lo vamos a encasillar en la formación sociocultural.
Ya pudimos revisar estos objetivos y podemos ver que tienen un impacto transversal en seguramente todas las carreras que nuestras universidades ofrecen. Entonces, no tiene que ser un tema exclusivo de una sola asignatura. La sustentabilidad no tiene que ver únicamente con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Recuerden que esta acción es holística, es decir, tenemos dimensiones económicas, sociales, tecnológicas en las que podemos impactar. Entonces, yo creo que lo importante sería empezar con una difusión intensa desde la cabeza, desde las autoridades de la institución, con los académicos, con los administrativos, para empezar a formar una cultura de la sustentabilidad, no solamente en los aspectos técnicos o tecnológicos, sino en los aspectos de las habilidades blandas, de los valores, de la solidaridad, etcétera, que pueden ayudarnos precisamente a cambiar un poco el chip y la visión sobre los proyectos que se pueden desarrollar. También puede ser una buena estrategia que alguno de los cuerpos académicos tomara el tema de la sustentabilidad dentro de sus líneas de investigación e innovación académica. Aquí en la Universidad Tecnológica de Querétaro tenemos un cuerpo que se dedica a esto, a la sustentabilidad. Ha desarrollado ya un diplomado de sustentabilidad, creo que ya van en la 3ª edición de este diplomado, y que lo están difundiendo no solamente con académicos, sino también con empresarios y con estudiantes. Entonces, también es una buena opción. Otra alternativa puede ser incluir temas de sustentabilidad o estos objetivos de desarrollo sostenible dentro de los proyectos de integradora. En el tema de las universidades tecnológicas tenemos, creo que son 3 o 4 asignaturas de integradora a lo largo de la formación en ingeniería, en donde muy bien se pueden ir incrustando estos objetivos de desarrollo sustentable sin ningún problema dentro de los proyectos que desarrollan o plantean nuestros estudiantes. Muy bien, maestra, muchas gracias. Y efectivamente yo creo que una de las cosas que se deben de implementar en las instituciones es justamente sensibilizar a todo el personal, a todos los docentes sobre la importancia de implementar estas acciones en sus materias, la sustentabilidad dentro del aula, que cada uno también a su vez pueda aportar de donde le corresponde, de las materias que está brindando, que enseña a los estudiantes esta parte, esta acción de sustentabilidad. Entonces, lo primero es también tener esta iniciativa de crear seminarios, formaciones, capacitación, dinámicas, actividades para que toda la institución se sensibilice en el tema y que todos tengamos esta encomienda de implementar estas acciones también en el aula y en cada una de las cátedras que se brindan a los estudiantes. Muy bien, maestra, muchas gracias. Continuamos con otra pregunta que dice lo siguiente. ¿Cuántos objetivos debe incluir un proyecto? Quisiera saber cómo lo manejan para la divulgación con docentes no familiarizados con el tema. No sé, Víctor, si nos puedas apoyar con esta pregunta. Sí, Omar. Bueno, ¿cuántos? Ahora sí que la recomendación sería, empieza por uno, ¿no? No te compliques la vida. En el caso, por ejemplo, de lo que nosotros hicimos, el ejercicio en esta asignatura de habilidades cognitivas y de creatividad, pusimos un marco de 3 objetivos, porque además son los que están más relacionados con nuestro entorno aquí en la península. Desde luego van a haber prioridades en cada institución según el entorno geográfico donde están, según la condición de sus mismos estudiantes. Entonces, la recomendación sería enfóquese en uno, identifiquen, por eso hay que seguir estos pasos. Hay uno que nos habla precisamente de identificar estas oportunidades, conocer el entorno, para que podamos enfocarnos a uno y probablemente si hacemos un proyecto bien elaborado, le vamos a dar de pasadita a 2 o 3, como el proyecto, otra vez regreso al del carrito, que el enfoque era uno, ellos se iban hacia el tema de agricultura, pero al final del día terminaron cubriendo 4 objetivos adicionales. Entonces, ya eso también cabría la posibilidad de que se puedan hacer proyectos interdisciplinarios en donde otras personas puedan incidir desde otras áreas de expertise, ¿no? Pero la recomendación sería enfocarse en uno en el que sea más acorde al contexto que ustedes tienen en su región. Y bueno, la parte de cómo difundir o divulgar, pues ya Omar ahorita nos dio muy buenas ideas que también hemos estado platicando. Liliana también comentó algunas de cómo sensibilizar, y yo nada más le añadiría lo que comentaba Omar, no solo al personal docente, sino también al administrativo,
porque a veces podríamos encontrar algún tipo de frenos administrativos, ¿no? Porque no entiendan, no por mala fe, sino porque no les quede claro por qué de pronto estamos haciendo ciertas actividades o ciertas acciones en nuestra institución. Entonces, por eso es bueno que todo el personal que está involucrado en la institución, docente, administrativo y desde luego todo el alumnado, estén sensibilizados con los ODS. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Y efectivamente, bueno, no hay un límite, ¿verdad?, para poder incluir los objetivos a los proyectos. Sin embargo, sí hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Hay que, o sea, revisar cada uno de los objetivos para ver cuál se encuadra más en los proyectos que vamos a desarrollar o implementar en la institución. Creo que puede ser más de un objetivo de desarrollo sostenible los que podemos implementar y de los que podemos apalancarnos para llevarlos a cabo. Muchas gracias, Víctor. Y bien, hay otra pregunta que es muy interesante, y esto yo se la quisiera hacer a Lorena, que dice, ¿qué estrategias están realizando los colegios en Canadá para promover la internacionalización en casa? Gracias, Omar. Sí, con mucho gusto. Mira, en Canadá pues se traen muchos estudiantes internacionales. Los estudiantes internacionales que vienen a Canadá cada vez son más. El destino educativo está creciendo mucho, sobre todo porque ahora ofrece muchos beneficios. Pues desde que Trump entró, la gente prefiere ir a Canadá que a Estados Unidos, por ejemplo, y el tipo de cambio también es mejor. Entonces, eso es por una parte, los estudiantes internacionales que aportan muchísimo, no solamente en temas económicos, pero también en temas culturales. Canadá es un país de migrantes, entonces todas las personas que hay aquí vinieron de otro lado, a excepción de las tribus aborígenes, ¿no? Entonces, pues nosotros en Canadá lo que queremos es traer más gente, porque es un país muy grande, es el segundo país territorialmente más grande, y la población pues es muy poca. Entonces, ellos quieren traer migrantes a través de la educación. Entonces, todo lo que se hace con los estudiantes internacionales pues está enfocado en ese objetivo, atraer migrantes. Como yo les comentaba, por ejemplo, en Lambton, los estudiantes que estudian 2 años, después de graduarse pueden aplicar para una visa de trabajo abierto de 3 años y quedarse a trabajar aquí después de graduarse. Y en esa combinación de los 2 años de estudio con 3 años de trabajo es lo que los hace elegibles para convertirse en residentes permanentes o en ciudadanos si ellos así lo quieren. Entonces, pues bueno, eso es por una parte. Por otra parte, pues también ahora estamos tratando de sacar a los canadienses y llevarlos a los otros países porque es algo que ellos no tenían muy practicado. Ellos están acostumbrados a que venga gente, pero no que ellos salgan. Entonces, el gobierno federal ha establecido desde hace un par de años becas para que los estudiantes internacionales salgan y vayan a otros países y se puedan educar en otros lados para que aprendan de otras cosas, ¿no? Eso es algo que, pues, en las universidades tecnológicas yo he visto que ustedes sacan a los estudiantes, pero también, pues, es importante traer, ¿no?, de otros países. Otra cosa que hacemos es asegurarnos que los estudiantes reciban una educación de calidad. Entonces, por ejemplo, estas iniciativas de proyectos que están relacionados con la Agenda 2030, pues lo único que hacen es enriquecer los procesos educativos y de aprendizaje que tienen los estudiantes. A veces aprenden igual, tanto dentro del aula como fuera del aula en estos proyectos, sobre todo cuando ellos trabajan como voluntarios. A nuestros estudiantes nosotros les damos en su transcript, que es el CARDEX, el documento oficial cuando terminan, les damos un récord co-curricular cuando participan en actividades de voluntariado. Entonces, por ejemplo, eso también se puede ver si se puede implementar en sus universidades, que después de ciertas horas de voluntariado, pues eso aparezca en su currículum. Nosotros aquí les decimos que es súper importante participar como voluntario, porque cuando vayan a pedir trabajo pueden enseñar ese transcript y decir, yo he participado en estos proyectos tan importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una de las formas que tenemos. La otra cosa, pues la movilidad docente. Nosotros hemos mandado profesores a otras universidades con las que participamos, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Durango, y hacemos alianzas con diferentes instituciones para tener estos tipos de movilidades. Algunos de nuestros estudiantes, por ejemplo, van a China y los de China vienen para acá. Nosotros tenemos Lambton en China en 3 diferentes universidades. Ahorita por la pandemia, pues es imposible continuar con la movilidad,
pero eso está funcionando desde hace muchos años, ¿no? Y la otra cosa muy importante, pues siempre es mejorar los programas que nosotros ofrecemos que tengan perspectivas globales, porque los programas que yo ofrezco pues tienen que interesarle a los estudiantes de otros países para que ellos quieran venir. Y bueno, en el caso de México, por ejemplo, en Canadá hay muchas personas que quieren aprender español porque van a México de vacaciones. Entonces, no solamente son los estudiantes, sino que, por ejemplo, nosotros tuvimos el caso de que muchos de los miembros de familias que hospedan estudiantes de la movilidad internacional de ustedes querían ir a México a aprender español, y la Universidad Tecnológica El Retoño, por ejemplo, ofrecía ese programa, pero desafortunadamente pues era un poco largo y las personas querían ir por menos tiempo. Entonces no pudimos lograrlo, pero yo creo que en el futuro sí vamos a poder hacerlo. Ya esto yo lo comenté con El Retoño y yo creo que ellos van a tratar de modificar su programa o de ofrecerlo de otra manera con el fin de que más personas puedan ir. Y lo mismo con los docentes. Mientras las universidades en México puedan garantizar la seguridad de las personas que nosotros mandamos, tanto docentes como estudiantes, pues podremos lograr esas alianzas. Lo más importante pues es empezar a trabajar en conjunto, porque no hay nadie en Canadá que vaya y toque las puertas. Oigan, ¿quieren a mi maestro? Pues casi no pasa eso, ¿no? Más bien es que ustedes nos pidan a nosotros y que se empiece a colaborar de esa manera. Muy bien, pues ya escucharon, muchas gracias Lorena, ya escucharon esta gran oportunidad que podemos tener también con los colegios canadienses y con Lambton College. O sea, tenemos que ponernos a ver qué podemos ofrecer también a las instituciones extranjeras. Es el momento de ponernos a desarrollar programas para poder recibir a estudiantes extranjeros, de que fortalecer la movilidad entrante. Y no solamente sabemos que en estos momentos estamos en una contingencia de salud, sin embargo, también podemos ofrecer cursos en línea en español. O sea, podemos ver la manera en que podamos captar estudiantes que se empiecen a interesar por las instituciones mexicanas. Y Lorena, a mí me gustaría nada más preguntarte, yo creo que puede ser posible. Nos gustaría mucho poder emprender proyectos en el marco de la Agenda 2030 con estudiantes, con profesores. ¿Tú crees que sea viable que podamos de alguna manera emprender algunos proyectos con Lambton College en este sentido? Sí, bueno, nosotros, como les comenté hace rato, nosotros somos muy buenos en investigación aplicada. La investigación aplicada se refiere a aquella investigación que no es nada más de teoría, sino que se refiere a creación de productos que se puedan vender en el mercado. Entonces, ahorita, pues por la situación no están corriendo muchos de los proyectos, pero normalmente hay más de 100 proyectos en elaboración. Entonces, pues los estudiantes de las universidades tecnológicas podrían participar en eso. Ahorita lo que tenemos es la serie de webinars sobre investigación que estamos ofreciendo. Y lo otro que se puede hacer, pues es también que ustedes nos inviten a los proyectos que ustedes tengan. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un proyecto como de agricultura, como el que yo les decía, pues los puedo poner en contacto con los coordinadores de ese proyecto para que les compartan sus ideas. O si quieren integrarse en Actus, también les puedo poner en contacto con el coordinador de Actus para que él les explique cómo iniciar, ¿no? Entonces, pues, proyectos puede haber muchos y colaboraciones también. Entonces, pues, a lo mejor por el momento nos tocará hacer cosas online, pero en cuanto se quiten las restricciones de viaje, pues podremos colaborar más. Así es. Bueno, muchas gracias. Entonces, mientras se quitan esas restricciones de viaje, hay que empezar a arrastrar el lápiz, como decimos, y a desarrollar y a crear esos proyectos. ¿Cuál es el reto más grande que identifica para alinear nuestros proyectos académicos institucionales a la Agenda 2030? Si me permites, Mar. Sí, Víctor, adelante. Definitivamente el reto más grande, y un poco también salió en el webinar hace 2 semanas, ¿no? También tiene que ver alinear primero nuestra institución, ¿no? Que toda la institución esté consciente, porque no puede quedar en buenas intenciones o en buenas ideas de algún docente o de algún administrativo o de algún grupo de estudiantes incluso, sino que todos deben estar ahora sí que comiendo, bebiendo, viviendo ODS todo el día.
una vez que esto es como, yo lo vería como un coche, ¿no? Si tu coche está perfectamente alineado, ya tiene su alineación perfecta y todo funciona bien, pues te va a poder llevar a donde quieras, ¿no? Ya es mucho más fácil que si toda la institución está comprometida y está consciente de hacia dónde quiere ir, bueno, empezar a encontrar precisamente estas alianzas, esta vinculación con otros actores que pudieran sumar y que puedan ayudar a hacer este desarrollo. Pero definitivamente la parte o el principal reto sería que toda la institución adopte a los ODS, pero sobre todo que terminen integrados en documentos institucionales, en planeación, pero que sea vivo, que no sea nada más que están ahí, ay, sí, pues en nuestra planeación hay un objetivo, o en nuestro, cualquier documento estratégico que pueda tener la institución, sino nada más que sea, porque a veces sucede, ¿no? El de planeación lo pone porque se lo están pidiendo la Secretaría de Planeación o la misma coordinación, que hay que alinearlos. Y si hacemos una alineación a la fuerza, pero no es que realmente la institución esté comprometida. Entonces, ese, desde mi perspectiva, sería el principal reto. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Y efectivamente, bueno, no se trata de hacer, o sea, nada más ya cumplí, ¿verdad? Con esto que me están pidiendo, con implementar objetivos de desarrollo sostenible. O sea, es muy vasto. Pareciera que son muy pocos, 17, ¿verdad? Pero no, realmente con cada uno podemos hacer muchísimas cosas. Y efectivamente debemos de implementarlo en nuestras estrategias y en nuestra planeación del año, de nuestras acciones, de nuestras actividades de internacionalización. Y la institución debe de adoptar estos objetivos de desarrollo sostenible. Y sobre todo porque ya muchas instituciones los están adoptando, los mismos gobiernos locales están haciendo acciones en el marco de la Agenda 2030 y tenemos que integrarnos, tenemos que entrar en esta dinámica de participación, sobre todo para un mundo mejor, ¿verdad? Vamos a continuar con la siguiente y última pregunta, que es tipo de proyectos que se pueden realizar en la institución para generar huertos o granjas autosustentables y el impacto que han tenido en sus escuelas. ¿Alguien que quiera responder esta pregunta? Yo, Omar. Adelante, maestra. Fíjate que aquí en la Universidad Tecnológica de Querétaro, la Academia del Área Ambiental ha desarrollado varios proyectos en este sentido. Hay una serie de ecotecnias donde están no solo los estudiantes, sino una comunidad que tenemos aquí cerca que se llama La Solana, sobre los huertos de traspatio. También esta misma ecotecnia la están utilizando para difundirla en el centro comunitario que tenemos a espaldas de la universidad y que da servicio a pues, todo el entorno de colonias que tenemos alrededor de la institución. Y ahí se les está enseñando también cómo hacer estos huertos de traspatio. También hay otras ecotecnias como los techos verde. De hecho, en este edificio de la División Ambiental ya tienen un techo verde donde lo que están haciendo es cultivar cactáceas y recuperando agua de lluvia. Hay también un proyecto que están desarrollando que es los baños secos. En aquellas comunidades donde es difícil contar con agua potable, es mejor utilizarla para el consumo humano que utilizarla para el sanitario. Entonces, han estado enseñándole a la gente cómo construir sus baños secos y cómo darles el mantenimiento y el buen uso a los mismos, y ha funcionado muy, muy, muy bien. También aquí en Querétaro hay una casa que es muy interesante, una casa que se le llama la Casa Azteca, donde han hecho toda la inclusión de estas ecotecnias y la sostenibilidad. La casa se construyó con adobes que las mismas personas que viven ahí los construyeron, hicieron sus recolectores de agua de lluvia, su plantita de tratamiento de aguas grises, tienen su granja y sus terrenos de cultivo, unas hortalizas, donde finalmente ellos están recuperando todos los recursos que utilizan. Tienen celdas solares para la generación de energía luminosa y también para el calentamiento del agua para el baño, por ejemplo. Y todas estas ecotecnias se están enseñando a diferentes comunidades. El proyecto que ahorita traemos fuerte es el de La Solana. De hecho, han venido estudiantes de Colombia y un par de maestros a trabajar en él, porque ha tenido muy grande éxito y ha funcionado muy bien, sobre todo en zonas que son semiáridas como el estado de Querétaro.
Muy bien, maestra. Muchas gracias. Pues perfecto. De nada. Esas son algunas de las preguntas que nos hicieron nuestros participantes. Obviamente enviaron muchísimas preguntas, pero no tenemos lamentablemente el tiempo suficiente para responderlas todas. Entonces, ya estamos por terminar este seminario, este webinar. No sé, me gustaría que si alguno de ustedes tiene algún comentario, algunas otras recomendaciones ya para ir cerrando el panel. Lorena, Víctor, Liliana. Pues yo nada más agradecerles la invitación y invitarlos a que no tengan miedo. Muchas veces parece que son cosas muy difíciles, pero en realidad hay que empezar con pasitos, pasos pequeños que les vayan dando confianza y pues ir creciendo en los proyectos. Yo creo que en México hay muchas comunidades alrededor de las universidades que pueden ser beneficiadas con estos proyectos. Y si ustedes se basan en las ideas de los estudiantes, yo creo que esa es una fuente inagotable de cosas muy padres que se pueden hacer, ¿no? Y pues siempre con el liderazgo de los académicos que están ahí para guiar. Así es, así es. Muchas gracias, Lorena. ¿Alguien más? Yo quisiera sí, yo quisiera nada más, pues ahora sí que recomendar de que no minimicen lo que están haciendo en sus instituciones, ¿no? A veces ese es uno de los problemas de que, ay, pero es que hicieron en una materia, un maestro dijo esto. O sea, hay que precisamente tomar esas iniciativas, hay que canalizarlas, hay que orientarlas, y precisamente son semillitas, ¿no? A lo mejor, como el caso y un poco la analogía de lo que platicaba Lorena, a lo mejor estamos teniendo muchas semillitas y entre ellas mismas empiezan de pronto a hacer sombra, ¿no? Entonces vamos a tomar una de esas semillitas, son pequeñas, pero si la institución la cobija y le empieza a dar ese apoyo, seguro vamos a poder lograr hacer algo interesante, ¿no? Y no tener miedo desde la parte de la vinculación de tocar puertas, ¿no? De hablar y de decir precisamente, oye, en mi institución estamos haciendo esto, consideramos que a lo mejor por las estrategias, por el perfil que tú tienes, como decía Omar, ¿no? Tanto con gobierno, con otras instituciones, a lo mejor pudiéramos hacer algo. ¿Qué puede pasar? Que nos digan que no, pero ¿qué podría pasar? Que también nos digan que sí, y así es como iniciamos precisamente esa colaboración. Por cierto, Lorena, encantados de recibir a tu gente aquí en Yucatán. Está riquísimo el clima, seguridad, todo padre. Entonces, pues adelante, aquí lo recibimos. Muy bien, luego haciendo alianzas, muy bien. Exacto. Ellos siempre quieren ir para allá, así que ya como te he dicho en persona, el problema es que luego no se quieren regresar, te los vas a tener que quedar ahí. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo por último, también, Omar, agradecerte la invitación a participar en el webinar. A todos los que nos atendieron, les agradecemos muchísimo su tiempo y su disposición. Y yo lo que sí quisiera recuperar es muy importante que no perdamos de vista los proyectos que promueven los estudiantes, como bien decía Víctor. Estos son un semillero de ideas sensacionales que solamente necesitan pulirse y darles una guía y pueden crecer a proyectos muy interesantes. Aquí en la UTEC hicieron un proyecto de una plastibanca. Lo que hicieron es que teníamos mucho desperdicio de la estructura metálica de las bancas y los muchachos se pusieron a diseñar lo que es el asiento, el respaldo y la tabla de la mesa con plástico que molieron y después metieron a un molde de inyección de plásticos, y bueno, ahora ya están generando estas plastibancas de plástico reciclado, que ya los han presentado en varios proyectos. Un proyecto de integradora que nació como para cumplir con el requisito de una asignatura, sin embargo, ha ido creciendo, ahorita ya están incubando su negocio, porque ya tienen varias escuelas primarias que están en esta situación de tener muchos esqueletos de banca y les hace falta esta estructura de plástico, que es mucho más económica y que ya están trabajando en poder vender los servicios de la fabricación de estas estructuras. Entonces, pues así vamos empezando y estamos además pegándole a objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En este caso, la reutilización, el reciclado de los materiales, y poco a poco se van llegando otras estrategias que también impactan en los objetivos. Muchas gracias, Omar, por la invitación y les agradezco nuevamente a todos su asistencia. No, maestra, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar participar en este webinar. Y bueno, tenemos mucho trabajo, tenemos muchas cosas por hacer, tenemos que movilizarnos para que esto sea posible.
No olvidemos que tenemos que fortalecer las alianzas con las instituciones internacionales como locales, como en la misma institución también, y que para poder hacer esta red global tenemos que hacerlas justamente con la academia, con el gobierno, con organizaciones internacionales, con la ciudadanía, con el sector privado. Y bueno, hay que emprender los proyectos académicos en desarrollo sostenible en todos los niveles, en todos, no solamente en la cuestión de ambiental, en la cuestión de energía, en la cuestión de la naturaleza. Ya hemos visto cuáles son estos objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos bastante material para ponernos a trabajar. Y hay algunos que me decían, bueno, pero ¿cuál es la estrategia para llevarlo a cabo? No hay una estrategia definida. La estrategia la implementa y la crea cada uno de ustedes en sus instituciones, porque la estrategia que le puede funcionar a una institución quizás no le funcione a otra. Entonces, cada uno de ustedes conoce sus necesidades, conoce a su gente, sabe qué es lo que les gusta a sus estudiantes, qué es lo que se desarrolla en sus localidades. Entonces, qué es lo que hace falta también. Así es que cada uno, desde nuestras trincheras, tenemos que desarrollar y echarle muchas ganas a la estrategia que vayamos a emprender. Y bueno, también decimos, pues, es para el 2030 y 10 años, pues no son, falta mucho tiempo. Y realmente no, tenemos muy poco tiempo para ponernos manos a la obra. Entonces, no perdamos más tiempo, pongámonos, los invito a que se documenten, a que vean todo el material que hay en internet sobre la Agenda 2030. Es un documento que está dentro de la página de la Organización de las Naciones Unidas, en donde vienen recursos para los estudiantes. Seguramente la mayoría de ustedes ya los han visto, pero quisiera nada más ir a que son las 170 acciones para transformar nuestro mundo. Es muy interesante porque justamente es una guía para implementarlas con nuestros jóvenes. Por ejemplo, aquí, el primer objetivo, que es el fin de la pobreza. Bueno, nos ponen una serie de ejemplos. Aquí, por ejemplo, apadrina a un niño para que pueda tener acceso a alimentos, educación y sanidad. O sea, podemos organizar con nuestros estudiantes apadrinar una vez a la semana a un niño, ¿verdad? Que esté en alguna zona vulnerable, llevándole a lo mejor los alimentos, comprándole una despensa. Podemos hacer muchas acciones de este tipo. También, por ejemplo, promover el debate sobre la pobreza, crear un blog, escribir un artículo en un periódico local. Bueno, también utilizando las redes sociales, justamente en el Facebook, poder decir qué opinas, abro liga para ver qué opinan ustedes sobre esto, qué acciones podemos implementar. Seguramente los jóvenes en estos momentos necesitan que les demos algo de qué hablar, de qué opinar, de qué poder dar sus recomendaciones, sus opiniones. Entonces, tomemos este documento como referencia para poder iniciar ya con acciones de la Agenda 2030 con nuestros estudiantes. Hay muchas recomendaciones, entonces solamente quería compartírselos. Está en la página de la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, ahí ya estoy dejando de compartir, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, hay mucho material que podemos encontrar y no olviden que tenemos que crear también redes colaborativas entre nosotros para poder apoyarnos. Y en ese sentido les quiero decir que próximamente les voy a enviar una invitación para tener acceso a un conversatorio en línea. Estos conversatorios, sabemos que estos seminarios solamente es para que el panelista pueda hablar, no hay mucha participación porque no hay tiempo suficiente y somos muchos participando en el seminario. Sin embargo, vamos a hacer una plataforma para hacer este conversatorio en donde sí todos podemos platicar, todos podemos dar nuestras opiniones y nos podemos apoyar, sobre todo con el objetivo de fortalecer la internacionalización en nuestras instituciones y todos los proyectos que podamos emprender, tanto de manera local como de manera internacional. Y bueno, también decirles que no se pierdan el próximo webinar, que será el próximo viernes 5 de junio, y vamos a ver el tema sobre desarrollar competencias globales. Tenemos también invitados especiales, no se lo vayan a perder. Y quiero terminar con esto que me parece muy interesante. Hay que establecer relaciones sostenibles en todos los ámbitos de la vida humana, acciones y proyectos perdurables que aseguren un futuro a largo plazo. Eso es los objetivos de desarrollo sostenible. La sostenibilidad es eso, proyectos y acciones perdurables
que aseguren un futuro a largo plazo. No lo olvidemos. Yo les quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes en este seminario. Muchísimas gracias. Tuvimos alrededor de 200 personas participando. Muchas gracias por su confianza y por estar aquí acompañándonos. Seguramente vamos a seguir impulsando la formación en línea para todos ustedes. Y bueno, y les quiero agradecer también muy especialmente a nuestros panelistas, a Lorena Solís, muchas gracias, Víctor Cámara y Liliana Sánchez, muchísimas gracias por su participación y por aceptar colaborar con nosotros para estos webinarios. Que tengan una excelente tarde todos y espero verlos muy pronto. Les voy a enviar la presentación y cada una de las presentaciones, perdón, de los panelistas en sus correos electrónicos, y el video de este webinar también será compartido en YouTube. También luego les compartiré el canal. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Bye. Bye.